Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está el que dijo? ¿Dónde? Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Tome su asiento, hermano, hermana. Le decía que en este versículo 1 al 12 nos encontramos con eso, que los vecinos se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron los vecinos, hermano, hermana? ¿Por qué se habrán sorprendido los vecinos? Solamente piensen. ¿Será que nunca habían visto algo así? Pero aún viendo, no creían. Y lo maravilloso es que este hombre muestra algo que se nos ha hablado a nosotros acerca de la fe, de creer por fe. Siempre decimos: por fe aquí estamos, y por fe andamos, y por fe proseguimos hacia adelante. Este hombre, a pesar de que él no miró al Señor Jesús solamente, Jesús le dijo: bueno, cuando le unta los ojos con lodo, dice: ve al Siloé y lávate. Este hombre fue, inmediatamente se lavó, inmediatamente recobró la vista. Los vecinos, cuando lo ven, ellos se preguntan: ¿qué no era este aquel que mendigaba ahí? Otros decían: se parece. Y él decía: yo soy. La cosa es, hermano, hermana, así lo podemos ver, que el Señor Jesús habla mucho del día y la noche. Para nosotros, según qué representa el día, la luz que es la vida, y la noche o las tinieblas, ¿qué representa? Tinieblas, muerte, ¿verdad que sí? Por eso, vea, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo: mientras que yo esté en la tierra, luz soy del mundo. Por eso, vea lo maravilloso que es, hermano, hermana. Como le decía, posiblemente lo hemos leído muchísimas veces esta escritura, pero posiblemente lo que nos hace falta es meditarla. O sea, hemos leído 12 versículos, pero si meditáramos por versículo, no solamente que le siguiéramos, bueno, a ver qué alcanzamos a entender o a ver qué alcanzamos a obtener de este versículo. Yo le aseguro que si todo el día meditáramos en él, para todo el día tenemos ese versículo. Amén, amén. Y nos alcanzaría para el siguiente día y para el siguiente día y para los siguientes días. Pero como a veces andamos a la carrera, no hay tiempo, no le damos la importancia debida a la palabra de nuestro Dios. Queramos o no, si andamos a la carrera, por más que digamos que no. Sí, hermano, andamos a la carrera. Mire, le leo versículo 1 una vez más. Vea cómo el Señor Jesús usa este pasaje maravilloso para mostrarles a los hombres que por medio de la enfermedad, por medio de la aflicción, Dios muestra su gloria.
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Dice en el 3 Jesús, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Una vez más, hermana, el versículo 5 dice esto. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verá que nosotros meditamos tanto en lo que hemos repetido muchísimas veces cuando comienza Juan narrando su evangelio, el evangelio del Señor Jesús. Del versículo 1 hasta el versículo 13, ahí muestra toda la creación de Dios. Y lo que es del versículo 10 en adelante habla cuando dice que Dios envió a Juan. ¿A qué envió Dios a Juan? A preparar el camino, a anunciar. Lo mandó a predicar, ¿verdad? Amén. A que hablara su palabra. El propósito era que diera el mensaje de la luz. Porque esa luz, dice, venía detrás de Juan. Y en el tiempo de Juan apareció esa luz. Amén. Y aunque Juan les venía hablando acerca de la luz, la gente no creyó. Pero como en nuestro tiempo nosotros no lo acreditamos nosotros que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, dice, Amén. o sea, ya nos ponemos nosotros, ¿verdad que sí? Sí, amén. O sea, luz ya nos resplandeció. Pero ¿qué estamos haciendo con la luz? ¿O qué le estamos permitiendo a la luz? Lo alumbramos. Es que como dice la hermana, es cierto. La luz ahí está y pareciera que no está. Y cuando parece que no está, en vez de la luz, están las tinieblas. Así es. Y es lo que Jesús nos dice, que mientras que el día dure, o mientras que esté el día, apresurémonos, hagamos, porque se aproximan las tinieblas. Y bien dijo el Señor Jesús, en el día podemos trabajar, pero en la noche ya no se puede. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, mi hermano, mi hermana, es necesario que lo creamos nosotros. Este hombre, cuando el Señor Jesús viene delante de él, dice que el Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Me recordaba, tal vez usted lo conoce, pero ese personaje hablaba, decía, qué sucio fue el Señor, decía. Qué sucio fue el Señor. ¿Cómo que escupir? Pero lo decía de otra manera, escupir no se oye tan feo. Pero dice, arrojó, pues de más o menos se imagina. Dice, ¿cómo es que lo bate con la tierra? ¡Qué asco!, dice. ¿Cómo se puso el Señor a hacer eso? O sea, recriminarle todo lo que estaba haciendo el Señor Jesús. La cosa es, hermano, que a veces nosotros nos vamos por diferentes pensamientos, pero el Señor nos debe entender así, de esta manera, que cuando el Señor Jesús ve a este hombre postrado, los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó este de sus padres para que haya nacido ciego? Vea cómo el Señor está usando esta enfermedad para manifestar el poder de Dios. Verá que a veces nosotros nos angustiamos porque estamos pasando por ciertas necesidades y no sabemos si Dios lo está utilizando para bien, pero nos acreditamos lo que dice Pablo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero más adelante dice, conforme a los que son llamados. Por eso, vea, el Señor nos llamó y estamos expuestos a toda adversidad. Pero en medio de la adversidad hay que confiar en Él. Por eso le decía, los vecinos, ¿cuál fue la causa de los vecinos, hermano? Se admiraron.
O sea, ellos al mirarlo se sorprendieron. Pero este joven, desde el momento que el Señor pone el lodo en sus ojos y le dice, ve al Siloé y lávate, ¿qué estaba obrando en él en ese momento? La obediencia, la fe en el Señor. Y cuando este hombre va y se lava y regresa, ya se encuentra bien. Y los vecinos le preguntan que si quién le había abierto los ojos o quién le había dado la sanidad. ¿Se recuerda la respuesta de él en el versículo 12? Mire, lea el versículo 12. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Qué les dijo? No sé. No lo sé. Vea cuál habrá sido su pensamiento en ese momento. ¿Cree usted que por su cabeza haya pasado, ¿dónde estará de veras él? Quisiera saber quién es él. ¿Cuántas veces, al menos yo me conmuevo, hermano, hermana, que a veces veo la televisión, veo a ciertas necesidades que alguien esté esperando un trasplante de corazón o de hígado, de cualquier cosa esté esperando? Y de repente hay una noticia, hay un donante. Aunque yo lo estoy viendo, yo me quebranto, me da una alegría por dentro. Y no lo estoy viviendo yo en sí, en mi propia vida, pero es la vida de alguien más. Por eso vea cómo deberíamos de sentirnos nosotros en este momento al saber que Jesús nos llamó un día y desde ese día nos ha enseñado a andar por fe, para que nosotros nos acostumbremos siempre a lo que es en la vida, como el Señor dice, mientras que el día dure, hay vida. Después del día, dice, viene la noche, cuando ya no se puede trabajar. Por eso vea cómo el Señor está utilizando esta enfermedad de este hombre para manifestar el poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios estará buscando en nosotros? ¿No será lo mismo? Como decimos, aquí estamos por fe. Y por fe hemos venido a buscar algo y ese algo tiene que suceder en nosotros. Pero que no nos sorprenda como estos vecinos sorprendidos, aún viendo lo que ya estaba con su vista bien, aún le siguen cuestionando. Y si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos damos cuenta de los fariseos incrédulos que aún viendo no creyeron. Y más adelante nos vamos con los padres de este joven, que en cierta manera creyeron en lo que Dios había hecho, pero no lo manifestaron. ¿Por qué no lo manifestaron? Por miedo. Porque si ellos hablaban que Jesús lo había sanado, ¿qué hacían con ellos? Los expulsaban, así como lo expulsaron a este joven. Y cuando el Señor se da cuenta que lo expulsaron, Jesús vino a él. Y Jesús le dijo que si creía en el Hijo de Dios. Y él dijo, ¿quién es, Señor? Y cuando el Señor le dice, yo soy, ¿qué hizo él? Dice que le adoró. Por eso, vea, hermano, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces nosotros? Lo mismo. Este hombre estaba imposibilitado, ciego. Y cuando Jesús viene a él, le da la sanidad. Después posiblemente andaba buscando a ver quién era Jesús. Él había oído, porque dice, ese hombre que se llama Jesús me dijo, ve al Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y ahora veo. Y ellos le preguntan, ¿quién es? No lo sé quién es. Solo sé que es un hombre llamado Jesús. Pero al final de este capítulo 9, cuando lo expulsan, Jesús lo encuentra. Y lo maravilloso es que este hombre, cuando sabe que él es Jesús, el que le dijo en aquella ocasión, ve al Siloé y lávate, inmediatamente dice que le adoró.
Pero sí dice que la manera que lo adoró, dice que puso su rostro a tierra. Pero vea, hermano, hermana, lo maravilloso de nuestro versículo 5, porque vamos a leer escrituras que mencionan algo de esto mismo que estamos leyendo. Pero ahí en su casa puede leerlo con mucho cuidado, hermano, hermana, porque el Señor en el versículo 4 y 5 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 5 una vez, ¿qué dice? Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy del mundo. ¿Para qué está Jesús según en el mundo, hermano, hermano? Para iluminar la vida. Para iluminarnos. Pero como dice Juan, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿qué es lo que amamos más nosotros? Piense, ¿qué es lo que estamos amando más? ¿La luz o las tinieblas? No veamos la claridad y la noche, veamos la condición en la cual nos encontramos, en la condición que estamos viviendo. Lo hemos leído muchísimas veces. Juan 10, ¿verdad que sí? Dice que el enemigo, ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Dice, pero yo he venido para que tengáis vida, o a dar vida, y vida en abundancia. Pero ¿qué es lo que buscamos más? Piense, ¿qué es lo que buscamos más nosotros? La luz ahí ha estado siempre. Por eso vea, hermano, hermana, a veces nosotros usamos esta expresión, hermano, hermana. No sé qué tan correcta le encuentre usted, pero piénsela. A veces uno dice que nadie es indispensable. ¿Qué piensa usted de esa? O sea, piénsela. Yo puedo decir, yo soy indispensable o no soy indispensable. Cuando dice nadie es indispensable, ¿qué nos da a entender con eso? Pero ¿será que ese pensamiento nunca debe estar en nosotros? Uno debe decir, nadie puede hacer lo que yo hago, porque ciertamente uno se está haciendo menos. Y eso es lo que Jesús hablaba, como diciendo, nadie es como yo. O alguna vez Jesús dijo, todos son como yo. ¿Verdad que no? O sea, por eso tenemos que darnos a pensar, si nosotros estamos con ese pensamiento de que yo no soy indispensable, o sea, hasta dando a entender que otro puede ser lo que usted hace o mejor que usted. Y nos deberíamos de considerar mejor nosotros, cada quien mejor. Porque si nos consideramos insuperiores, pues ya estamos obrando negativamente. Pero si nos consideramos como únicos, pues ¿quién nos puede quitar el lugar? Nadie. Pero ya cuando nuestra mente está pensando negativamente, pues ya estamos dando un paso hacia atrás nosotros. Ahora usted diga, hermano, ¿a poco usted se cree indispensable? Pues que ese es nuestro pensamiento de cada quien, que piensa de diferente manera. Pero cada uno de nosotros en las manos de Dios, hermana, hermana, a cada uno nos da según lo que nosotros merecemos. ¿Que no se recuerda de aquellos labradores de los cuales el Señor les dio a cada uno su mina? ¿Que no se las dio a cada uno para que la reproduciera? ¿Acaso el Señor no pensó de la misma manera en ellos? Pero ¿por qué ellos no producieron igual? Solamente dice que uno sí hizo producir su viña más. Porque él sabía que se la habían dado con un propósito. Pero el último dice, pues no la malgastó y la mantuvo. Pero no le fue bien. Lo regañaron. Por eso, vean, hermano, Dios ha confiado en nosotros. Porque Jesús dice que este hombre ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él.
Y vean lo maravilloso que Jesús hizo. Juan capítulo 1. Acordémonos, dijo en el versículo 4 y 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El día, como decimos, el día es la vida y la noche, las tinieblas. Vean lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5 al versículo 9. ¿Ya lo tienen? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero el mundo, dice, hermana, o si el mundo no le conoció. Por eso vea, hermano, como siempre le digo, esa luz vino o no vino, esté en nosotros o no esté en nosotros. Y en esa luz debemos de andar, debemos de estar, debemos de permanecer. Pero una vez más, no nos debe de sorprender. Aquel hombre, cuando fue sanado, cuando los vecinos le preguntaron, ¿dónde está aquel que te sanó? No lo sé, dijo, no lo sé. Y posiblemente lo podemos ver así. Él no sabía a quién iba a adorar, a quién iba a agradecerle, si no sabía quién, solamente sabía que un hombre que se llamaba Jesús. Y en nosotros no se queda ahí. Conocemos ese nombre y sabemos quién es él. Y cuando aquel hombre sabe que Jesús ya estaba frente de él, ¿qué hizo este hombre? Lo adoró. ¿Qué deberíamos de hacer entonces nosotros, ya que sabemos quién es y quién lo hizo? Por eso Juan dice en ese versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció, hermano, hermana? No quiso, no quisieron. Por eso, vea, los vecinos se sorprenden cuando a este hombre que estaba ciego lo ven ahora que está viendo. Y le comienzan a cuestionar. Entre ellos mismos se decían, parece aquel que estaba ya mendigando ahí. Otro decía, se parece. Pero él dijo, yo soy. Aún viéndolo, no creyeron. Aún nosotros viendo, creemos pero dudamos. O sea, creemos a medias porque la duda ahí está. Sí, hermano. La cosa es que este hombre, cuando sabe que es Jesús, dice que inmediatamente se postró ante él y lo adoró. Por eso ve, hermano, nosotros ya sabemos quién es ese hombre. Sabemos lo que ha hecho en nosotros. No solamente ha hecho un milagro en nosotros, muchos milagros ha hecho en nosotros. ¿Qué nos decimos, hermano? Cada vez que nos levantamos es un regalo que recibimos. Un nuevo amanecer. Lo gozaremos y lo disfrutaremos. Estamos contentos con nuestro Creador. Entonces le adoramos, le exaltamos y le glorificamos. Y al día siguiente nos vuelve a dar otro regalo. O sea, cada día tenemos algo maravilloso en nosotros para que podamos vivir agradecidos ante nuestro Creador. Y no sorprendernos, porque será que deberíamos de sorprendernos. No, ya sabemos de lo que es capaz nuestro Dios, hermana. Solamente tenemos que estar preparados para recibir. Yo cada día recibo, yo no sé usted. Sí, hermanos, si recibimos a cada día, hay que vivir agradecidos con Él. Léalo una vez más, versículo 9.
Y de ahí leemos la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3. ¿Qué dice? Versículo 9 una vez más, 9 y 10, perdón. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, hermana, hermana, se venía anunciando que esa luz venía y esa luz llegó. Y cuando esa luz llegó, no creyeron, hermano, en lo que ya se les había anunciado. Miren el capítulo 3. Lea versículo 18 y versículo 19. ¿Verdad que no es suficiente solamente decir creo? Hay que creer, pero hay que permanecer en él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si dijéramos en esta noche, hermana, hermana, ya que nos consideramos que nosotros estamos en Él, ahora consideremos nuestras obras para con Él. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo van nuestras obras? ¿Verdad que nos da a pensar la palabra de nuestro Dios? No podemos decir, hermano, que estamos haciendo su voluntad. Estamos tratando de hacer su voluntad. ¿Se recuerda el Padre Nuestro cómo lo dice más o menos? Hay una expresión que da, que dice, no nos metas en tentación, ¿verdad? O sea, la cosa es que dice que nos debe de librar de todo mal. Pero más adelante dice algo maravilloso, hermano, hermana, en el cual nosotros debemos de ponernos a pensar. Nosotros siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad, porque así lo dice, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso, ¿quiénes son los que deben de prestarse para hacer la voluntad de Dios? No esperemos allá, llegar a hacerla allá. Aquí es donde tenemos que hacer la obra de nuestro Dios. Cuando Jesús hace la obra en este hombre, porque para eso fue enviado Jesús, para hacer las obras de Dios manifestadas en los hombres. Y cuando este hombre recibe la manifestación de Dios o el poder de Dios, ahora sí le correspondió a él. O sea, cuando comenzó a adorar a aquel que había oído hablar acerca de él. Ese hombre llamado Jesús me dijo, o sea, ese hombre llamado Jesús untó lodo en mis ojos y me dijo, ve, lávate al Siloé. Y yo fui y me lavé y vi. Pero cuando le hacen la pregunta, ¿y quién es ese? ¿Dónde está ese hombre? Pues no lo sé. Por eso realmente digo, piense, si él recibió el milagro, ¿no cree usted que él estaba deseoso por querer conocer a ese Jesús? A ese hombre que oyó escuchar antes que ese Jesús sanaba. Ya podía mirar, ya sabía de nombre que era Jesús, pero no lo conocía de rostro, no lo conocía de cara. ¿No cree usted que estaba deseoso de saber quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo habrá tardado? Nosotros leemos en un solo día, posiblemente días, semanas, meses haya pasado para que Jesús se haya presentado delante de él. Pero nos muestra la Biblia que cuando Jesús viene se enteró que lo habían expulsado ya de su casa o de la ciudad. Y lo encuentra Jesús. Y cuando Jesús lo encuentra, él le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Y cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo.
Dice que inmediatamente se postró ante él y lo adoró. O sea, le dijo, creo, Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo Jesús, sí creo, Señor. Aleluya. Inmediatamente dice que le adoró. Pero vea cuánto tiempo hace que Jesús se manifestó a nosotros. Amén, amén. Ahora, ¿cuánto tiempo lo adoramos? Pensemos, hermano, pensemos, hermana. Esa luz se anunció antes de que Jesús viniera a la tierra. Se vino anunciando desde hace mucho tiempo atrás y llegó el día y la palabra que Juan les había anunciado la pasaron por alto, porque de que llegó la luz, llegó. Pero como leíamos en el versículo 9, esa luz dice que resplandecía, vino y llegó. Pero dice que a los suyos vino a buscar a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros sí le recibimos, ¿verdad? Pero ya le recibimos, pero nos hace falta hacer lo que este hombre hizo. Usted, hermano, ¿usted cree que yo no le adoro? No, pues yo no le digo que no lo adora. O sea, tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros según lo que estamos haciendo para nuestro Dios. No hay nada que nosotros hagamos para recompensar lo que el Señor hizo. Pero cada uno de nosotros tenemos que encontrar el bienestar para nosotros mismos. Todo este tiempo no ha sido fácil. Ha sido un poco difícil, pero hasta aquí podemos decir, aquí nos encontramos aún todavía. Quiere decir que Dios sigue obrando en nuestras vidas, hermano, hermana. Triste, lamentable sería que después de haberlo conocido nos alejáramos de él. Como vemos a muchos que ya no están. Ya no buscan, ya no permanecen. O si esa luz se les apagó. Por eso vean, hablando en lo espiritual, el que tiene a Jesús tiene vida. Y el que no tiene a Jesús está en tinieblas. Por eso vea cómo Jesús pone el día, vida. La noche, tinieblas. Por eso le preguntaba, ¿estamos en las tinieblas o estamos en la luz? Una puede decir, estamos, pero hay que andar en esta luz. Aleluya. Miren, léalo una vez más. Versículo 9. No, perdón, no le había dicho cuál era, ¿verdad? 19, perdón. 3:19. Y ahí pasamos al capítulo 8. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. ¿Por qué prefirieron las tinieblas? Porque ellos mismos se consideraron que sus obras eran malas. ¿Verdad que no hubo necesidad que el Señor los apartara? Solitos se apartaron. Usted sabía que el cristiano, pongámosle cristiano, en este tiempo, ¿usted cree que Dios lo aparta o solito se aparta? Solito se aparta. Sí, hermano. Solito nos apartamos del camino que Dios nos puso. Pero Jesús habla acerca de la condenación. Habla acerca de los que han creído en Él. Esos no encontrarán condenación. Pero una vez más le digo, hermana, ¿verdad que estamos en una esperanza de que un día Jesús va a venir? ¿Qué acaso en el tiempo de Pablo no les hablaba acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? En su tiempo Pablo les decía, va a venir el Señor, va a venir, va a venir, va a venir. Y hace más de 2000 años y no ha llegado. Y así como en el tiempo de Pablo muchos se desesperaron, dijeron, no va a venir. Se apartaron. Y hasta este momento siguen apartados. Y esa misma promesa se nos ha dado a nosotros. Lo que Dios busca es que no caigamos en la misma incredulidad de ellos. Se les habló acerca del Evangelio, acerca de esperar en Él. Y por causa de que el Señor no venía, ellos se apartaron. O sea que no nos vaya a acontecer lo mismo a nosotros. Según estamos en esa esperanza, esperando que el Señor va a aparecer, pero no ha aparecido, pues debemos seguir creyendo. Que no estamos por fe. Que aquel hombre cuando se le dice, ve al estanque y lávate, él creyó, confió y fue y se lavó. Imagínense si hubiera dicho, yo que voy a andar yendo, yo que voy a andar dejando que me unte lodo en los ojos.
Pero él creyó. Con su necesidad y gloria a Dios. Por eso, ve, hermano, yo tengo esa necesidad de que me quiero ir con él. Amén. Y por eso tengo que permanecer siempre al lado de él hasta el final. Por eso le decía, cada día nos vamos a encontrar con diferentes adversidades que puede ser que eso nos derrumbe nuestra fe. Pero debemos ir confiando en él, hermano, hermana. Mire lo que dice en el capítulo 12. 8 dijo. 8 le dije. Oh, capítulo 8. Capítulo 8 Amén. de Juan. Lea versículo 10 al versículo 12. ¿Se recuerda de aquella mujer que fue encontrada según, hermano, hermana? Según no haciendo las cosas bien. Amén. Y los fariseos, los perfectos, la querían condenar. Y acuérdense quién es el que condena, el Señor. Por eso se recuerda que leíamos en estos días en los Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Mire, dice versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes de que Jesús viniera a esta mujer, ¿dónde se encontraba esta mujer? Venimos hablando acerca del día y la noche, o la vida y las tinieblas. ¿Dónde se encontraba ella? ¿Dónde nos encontramos antes nosotros? Y cuando Jesús viene, la pone la luz. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, yo no te condeno. Vete en paz y no peques más. Amén. Y en el versículo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿a quién le habló Jesús, hermano, hermana? Pues a todos los que estaban ahí. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, una vez más, ¿estamos en él o no estamos en él? Y si estamos en él, hay vida. Por eso pensemos, hermano, ¿en qué momento andamos en la vida? ¿En qué momento andamos en las tinieblas? ¿Verdad que es para pensar? Sí, hermano, para eso es la palabra de nuestro Dios, para ponernos a pensar. Porque si nosotros nos consideramos bien delante y perfecto delante de nuestro Dios, por eso le ponía el caso al principio, si nosotros nos consideramos indispensables, pues ya nos estamos haciendo menos. Y en Cristo, dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Nadie puede decir, o yo no me puedo decir que alguien es mejor que yo. O sería lo correcto decir. No podemos decir que el otro es mejor, porque en Cristo todos somos iguales. A todos nos da por igual. ¿O no es así? Entonces, hermana, nosotros debemos de considerarnos mejor que los demás. Así el otro se considera mejor que yo me considero mejor, pero es en Cristo, no en nosotros nuestro pensamiento, porque a veces el yo es el que se apodera de nosotros y nos creemos ahí, si entra que nadie es indispensable, pero en Cristo Jesús todos somos iguales. Mire, léalo una vez más ese versículo 12 y pasamos al capítulo 12. Otra vez, ¿verdad que esa palabra siempre sale? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 12. Otra vez esa poesía. Yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Maravilloso Jesús, ¿verdad? Mire, pasemos al capítulo 12.
Leamos versículo 33. Pasemos al versículo 46 nomás, para no leer tanto. ¿O quiere leerlo el 36? Lea el versículo 36. Entre tanto que tenéis O el 35, pero el 35 al 36 y luego pasamos al versículo 46. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Entonces Jesús dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Según dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. ¿Para qué, hermano, hermana? Para que seáis hijos de luz. Dice el versículo 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Según lo que hemos oído en esta noche, hermano, ¿qué es para nosotros según? Y la luz que produce vida en nosotros. Por eso vea, hermano, el Señor Jesús hablaba y decía: a los que permanezcan en mí, yo la luz, tienen vida. Se recuerda en el capítulo 17, parece, es más, leamos ahí, terminamos en el 17. Capítulo 17 de Juan. ¿En qué consiste en que nosotros conozcamos a Dios, hermano, hermana? ¿O en qué consiste la vida eterna? Para que mejor me entiendan. En esto consiste la vida eterna. ¿Qué dice? Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, hermano, en eso consiste la vida eterna. Por eso agradecidos estamos con Dios, porque Él se manifiesta por medio de su palabra. Esa luz, hermano, que un día fue anunciada, y esa luz apareció, pero cuando fue anunciada no creyeron, porque cuando esa luz se manifestó no creyeron. Y el ejemplo que nos da este hombre que estaba enfermo, ciego, el Señor le dijo: ve y lávate al Siloé. Y fue y se lavó. Fue al estanque y se lavó. Y cuando regresó, ya miraba. Por eso le decía, ¿cuál habrá sido su actitud de él? Yo en lo personal digo que cuando alguien nos hace un favor, estamos agradecidos con él o no estamos agradecidos con él. Ahora imagine cuando es algo físico que necesitamos, ¿cuándo vamos a vivir agradecidos? Imagínense que estemos a punto de morir y que necesitamos un trasplante de corazón. Hay trasplantes de corazón, ¿no? Sí. Después que ya estabas ya para morir y de repente te dan un trasplante de corazón y vuelves a la vida. ¿No es para que vivas agradecido? Y mire lo que Jesús hizo por nosotros, hermano, hermano. Por eso debemos vivir agradecidos todo el resto de nuestros días. Los días que Dios nos permita, que le podamos agradecer con todo nuestro corazón. Por eso, mi hermano, mi hermana, esa luz ya está en ti. Si esa luz ya está en ti, manifiéstalo, hermano, hermana, y no seamos como aquellos padres de este joven, que ellos tuvieron la oportunidad de manifestarlo, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Por miedo.
¿Miedo a qué? De ser expulsados. Y ellos decían, ¿él edad tiene? Pregúntele. Pero los fariseos llegaron ante los padres para que les dieran respuesta si de verdad era. Pero no quisieron testificar. No, él ya edad tiene, pregúntenle a él. Porque si ellos daban testimonio de lo que Jesús había hecho, los expulsaban también. Así es que no temas ser expulsado, hermano, hermana. Tú mantente firme hasta el final y entrarás a la gloria. Vamos a darle gracias a nuestro Creador en esta noche.